Mientras me despedía de mi hijo, mi propia familia me dio la espalda. Mi hijo estaba muriendo. Esa es una frase que todavía me cuesta decir en voz alta, incluso ahora. A veces siento que, si la digo muy fuerte, el mundo debería detenerse, porque nada debería seguir funcionando cuando una madre pierde a su hijo. Pero el mundo no se detiene. Nunca lo hace. Mi hijo murió. Liam tenía poco más de 1 año de vida. 13 meses que parecieron un suspiro, y al mismo tiempo, toda una existencia. Era un niño fuerte, sano, lleno de vida. Lo cuidábamos con todo lo que éramos. Lo amábamos con cada fibra de nuestro ser. Un lunes estaba perfectamente bien. Un martes empezó todo. Y para el miércoles siguiente, ya no estaba con nosotros. Eso, por sí solo, ya es otra historia. Una que aún me duele demasiado contar completa. Hasta antes de todo esto, mi relación con mis padres no era perfecta, pero yo creía que era normal. Con los padres de mi esposo, Mark, pasaba algo similar. No éramos cercanos, pero convivíamos. Yo sabía que mi madre, Linda, podía ser errática, explosiva, incómoda. Siempre lo había sido. Mi padre, Robert, era distinto, más silencioso, más calculador, experto en hacerte sentir culpable sin levantar la voz. Mark me había contado cosas de su infancia, de cómo su madre había tenido problemas con el alcohol en el pasado. Con el tiempo, cuando nuestra relación se volvió más profunda, yo misma llegué a decirle una vez: «Creo que tu mamá tiene algo más que solo mal carácter». No sabía cuán cerca estaba de la verdad. Todo se volvió una pesadilla cuando Liam empezó a empeorar. Los médicos descubrieron que tenía una obstrucción intestinal severa. Todo fue rápido, brutal. De un momento a otro, nos hablaban de una laparotomía de emergencia, de retirar una parte de su intestino para intentar salvarlo. No hubo tiempo para procesar nada. Mis padres llegaron al hospital poco después de que Mark hiciera la llamada. En menos de 1 hora estaban ahí. Los padres de Mark, en cambio, tardaron mucho más, aunque vivían relativamente cerca. Cuando finalmente llegaron, se fueron casi tan rápido como aparecieron. Mis padres se quedaron. No llevaron ropa, ni cosas personales, ni planes. Se quedaron porque sí. Dormían sentados, encorvados sobre mesas de la sala de espera, esperando noticias. Aferrados a la esperanza de que nuestro pequeño sobreviviera. Liam salió de esa primera cirugía. Contra todo pronóstico, lo logró. Pensamos que tal vez, solo tal vez, el infierno había terminado. No fue así. Al día siguiente, todo se vino abajo. Era una fecha que nunca voy a poder borrar de mi mente. El día en que nos dijeron que ya no había nada más que hacer. El día en que nos prepararon para despedirnos. Mis padres estuvieron ahí todo el tiempo. Los de Mark no aparecieron sino hasta que ya era momento de decir adiós. Mientras Mark y yo intentábamos asimilar que nuestro hijo se estaba yendo, que cada segundo era probablemente el último, mi madre estaba sentada jugando con su tablet. El sonido del dispositivo rompía el silencio de la habitación como una burla cruel. Cada toque, cada ruido, me perforaba los oídos. Las enfermeras hicieron un gesto de humanidad que nunca olvidaré. Nos permitieron sacar a Liam afuera, aunque estaba conectado a soporte vital, para despedirnos como quisiéramos. Nuestro hijo casi nunca lloraba. Pero cuando lo hacía, sabíamos exactamente qué hacer: sacarlo al aire libre. Eso siempre lo calmaba. Ver el cielo, sentir el viento, escuchar la noche. Era su lugar favorito en el mundo. Yo fui la primera en tomarlo. Lo sostuve bajo las estrellas por última vez. Le hablé en susurros. Le dije cuánto lo amaba. Le prometí que siempre sería su mamá, pasara lo que pasara. Le pedí perdón por no poder hacer más. Cuando regresé a la habitación, Mark se preparaba para tomarlo él. Pero antes de que pudiera hacerlo, mi madre habló. «¿Pueden apurarse?», dijo, con impaciencia. Ya es tarde. Sentí algo romperse dentro de mí. Mark se puso de pie. Su voz era tranquila, demasiado tranquila para la furia que llevaba encima. «Vete», le dijo. Ella creyó que se refería a que saliera un momento. Se detuvo a pedir aclaración. Mark solo repitió: «Vete. A casa». Entramos de nuevo con Liam. Las máquinas fueron apagadas. Ver cómo su piel cambiaba de color, cómo su cuerpo se iba quedando sin vida, es la imagen que me persigue cada noche. Después de eso, todo se volvió borroso. Fui diagnosticada con depresión severa y trastorno de estrés postraumático. Todavía tomo medicación. Todavía intento aprender a respirar sin que duela. Mientras esperábamos a que se llevaran el cuerpo de nuestro hijo, mi madre decidió ordenar la habitación del hospital. Empezó a tirar cosas a la basura. Entre ellas, folletos y documentos del trabajador social, información de apoyo para padres en duelo que yo necesitaba desesperadamente. Mi mamá la detuvo. Yo le grité que parara. Mi padre y el resto de la familia solo observaban, con expresiones de fastidio, como si todo esto fuera una molestia. Cuando finalmente se fueron, yo tuve que esperar a que las enfermeras retiraran a Liam de mis brazos. Estaba completamente flácido.
No estaba preparado para eso. Mi madre se fue sin decir una palabra. Cuando logré ponerme de pie, entre lágrimas, pregunté, ¿dónde está mi mamá? Necesito un abrazo. No estaba. No volvimos a verlos en días. Los días siguientes fueron una neblina espesa. El tipo de niebla que no se levanta cuando sale el sol, porque el sol ya no importa. Mark y yo apenas hablábamos. No porque no quisiéramos, sino porque no sabíamos cómo hacerlo sin rompernos más. No recibimos mensajes. No hubo visitas. No hubo apoyo por parte de mi familia ni de la familia de Mark. Era como si la muerte de nuestro hijo hubiera sido algo incómodo, algo que preferían esquivar. Después de 2 días, Mark decidió que no podíamos seguir así. Dijo que necesitábamos aclarar las cosas, al menos intentarlo. Invitó únicamente a mi padre, Robert, a comer. Solo a él. Pensamos que quizá, hablando con calma, podríamos poner límites, explicar cuánto nos habían herido. Cuando llegó, se sentó como si nada hubiera pasado. Habló del clima, del tráfico, de cualquier cosa menos de Liam. Después de unos minutos, se levantó. Ya me voy, dijo. Mark lo miró sorprendido. ¿Y la comida? Tengo que irme a casa. Le pedimos que se quedara. Le dijimos que necesitábamos hablar. Que no era una visita social. Que algo estaba muy mal. Le explicamos, con palabras cuidadosas, cuánto nos había lastimado el comportamiento de mi madre en el hospital. Le dijimos que entendíamos que cada persona procesa el dolor de manera distinta, pero que necesitábamos espacio. Que, mientras intentábamos ordenar nuestro duelo, por favor le pidiera a mi madre que no nos buscara. También le dijimos algo más. Si ella no se sentía capaz de manejarlo, entendíamos perfectamente que no asistiera a la despedida de nuestro hijo. La respuesta de mi padre fue fría. Calculada. Bueno, supongo que entonces me iré a casa a quitarme la vida. Esas fueron sus palabras. Me quedé helada. No sabía qué decir. No sabía si gritar, llorar o salir corriendo. Nunca sabré exactamente qué le dijo después a mi madre, pero no pasó mucho tiempo antes de que lo descubriéramos. Horas después, mi teléfono sonó. Era ella. Escuché que están molestos conmigo, dijo. Qué jodidamente injusto. No voy a ir a la despedida. Y colgó. Sentí una rabia que nunca había experimentado. Una furia tan grande que me daba miedo a mí misma. Mark me miró y supe que pensaba lo mismo. Ya habíamos perdido demasiado. Él la llamó de inmediato. Le dijo exactamente lo que sentía. Le dijo que no tenía ningún derecho a maldecirme mientras yo estaba de luto por mi hijo y luego pretender ponerse en un pedestal moral. Ella respondió. No voy a hablar contigo si usas ese lenguaje. Mark no se contuvo. Que te jodan, le dijo. No tienes ningún derecho. Ella colgó. Inmediatamente me llamó a mí. Yo no había dicho una sola palabra hasta ese momento. Ni un mensaje. Ni una llamada. Nada. Eres una perra, me dijo. Y colgó. Después empezó el acoso. Llamadas cada pocos segundos. Mensajes amenazantes. Insultos. Palabras que no deberían decirse jamás a una madre que acaba de perder a su hijo. Mark llamó a mi padre. Controla esto, le dijo. O llamo a la policía. Mi padre suplicó que no lo hiciéramos. Dijo que le quitaría el teléfono. Las llamadas se detuvieron. Eso fue todo. No recibimos disculpas. No recibimos apoyo. No estuvieron en ningún momento importante después de la muerte de Liam. Pasaron algunos días más. El silencio se volvió insoportable. Yo necesitaba entender si esto era algo aislado o si siempre había sido así y yo me había negado a verlo. Mark llamó a una tía mía, alguien con quien nunca habíamos sido cercanos. Le pidió su perspectiva. Solo quería entender. Ella dudó al principio, pero luego habló. Nos contó que había tenido una pelea con mi madre más de 20 años atrás. Algo aparentemente pequeño. Había cancelado una visita porque su hija no quería ir. Mi madre, enfurecida, le gritó por teléfono. Espero que te mueras. No satisfecha con eso, manejó hasta su casa, tocó la puerta y se lo repitió cara a cara. Espero que te mueras. Después de eso, mi familia desapareció durante casi 3 años. Nadie sabía dónde estaban. Nadie podía contactarlos. Luego hablamos con mi abuela. Ella nos contó cosas que nunca antes había dicho. Nos dijo que a mi madre le habían diagnosticado trastorno bipolar años atrás. Que tenía un historial de violencia. Que una vez la golpeó repetidamente con la puerta de un auto. Mi abuela volvió a mencionar esos años de silencio. Dijo que había tenido miedo. Miedo de que mi madre fuera violenta conmigo. Entonces algo dentro de mí se quebró. Empecé a llorar. No como una adulta, sino como una niña. Y entre sollozos, lo dije. Ella me golpeaba, cuando bebía. Era la primera vez que lo decía en voz alta. Ahí todo empezó a encajar. Mi madre estaba gravemente enferma. Y mi padre lo sabía. Siempre lo supo. Y aún así, la llevó al hospital. La expuso. Nos expuso.
Nos dejó completamente a oscuras. Tiempo después, siguiendo el consejo de mi terapeuta, le pedí a mis padres algo muy simple, un tiempo sin contacto. No definitivo. Solo espacio para sanar. Les expliqué que su presencia, en ese momento, estaba causando más daño que ayuda. Pasaron meses. Finalmente, recibimos un correo de mi padre. Decía que esperaba que estuviéramos bien, que pensaba en nosotros, que mi madre había estado internada 2 veces en una sala psiquiátrica, que su estado se había deteriorado por la muerte de su nieto y por la ausencia de su hija. Decía que el terapeuta de mi madre creía que sería bueno que superáramos esto y comenzáramos un proceso de sanación, que tal vez una llamada o una visita ayudaría. Leí ese correo con las manos temblando. No había una sola línea preguntando cómo estaba yo. Mi respuesta fue honesta. Le conté todo lo que había aprendido. Le dije cómo había fallado como padre. Le dije que ese correo no mostraba preocupación real por mi bienestar. Aún así, ofrecí algo, reunirme con el terapeuta de mi madre, si eso ayudaba. Su respuesta fue breve. Lamento haberte decepcionado. Que tengas una buena vida. Ahí terminó todo. Tomé la decisión más difícil de mi vida, cortar contacto con mis padres. Mark me apoyó sin dudarlo. Dijo que ya habíamos sufrido suficiente, que no permitiría que nadie más destruyera lo poco que nos quedaba. Y yo, solo intenté sobrevivir. Pensé que, después de cortar contacto con mis padres, el dolor no podía empeorar. Me equivoqué. El duelo no es una línea recta, es un pozo sin fondo donde a veces crees tocar el suelo, solo para darte cuenta de que aún puedes caer más. Mi relación con mi cuñada, Chloe, la hermana de Mark, siempre había sido complicada. Nunca fuimos cercanas, pero yo intentaba mantener la paz. Me repetía que así eran las familias, que uno debía aguantar, ceder, tragarse ciertas cosas para no romperlo todo. Con el tiempo entendí lo equivocada que estaba. Chloe siempre había tenido una forma extraña de relacionarse con los demás. Todo giraba alrededor de ella. Sus problemas eran los únicos importantes. Sus decisiones siempre tenían justificación, aunque destruyeran a otros en el proceso. Mark llevaba años lidiando con eso, normalizando comportamientos que no eran normales. Después de la muerte de Liam, Chloe hizo un esfuerzo mínimo. Apareció en el hospital, dijo algunas palabras vacías y luego desapareció. No asistió a la despedida que organizamos para honrar la vida de nuestro hijo. No explicó por qué. Simplemente no estuvo. Yo no tenía fuerzas para reclamarle nada. Apenas podía levantarme de la cama. Pasó el tiempo y mi salud mental se deterioró rápidamente. Sentía que había fallado como madre, como esposa, como ser humano. Había noches en las que deseaba no despertar. Otras en las que despertaba suplicando volver atrás, regresar a cuando Liam aún respiraba. Intenté quitarme la vida. 2 veces. No lo digo para causar impacto. Lo digo porque es la verdad. Me sentía rota, vacía, convencida de que el mundo estaría mejor sin mí. Finalmente, busqué ayuda. Empecé con un psiquiatra. Me recetaron antidepresivos. Inicié terapia especializada en duelo. Mark estuvo conmigo en cada paso. Nunca me soltó la mano, ni siquiera cuando yo ya no quería sostenerla. Meses después, ocurrió algo que me llenó de miedo y esperanza al mismo tiempo. Estaba embarazada. Cuando lo supe, no lloré de alegría. Lloré de terror. El simple pensamiento de volver a perder a un hijo me paralizaba. Cada visita médica era una tortura. Cada pequeño síntoma me hacía pensar en lo peor. Mark y yo tomamos una decisión. No se lo diríamos a casi nadie. Solo a un puñado de personas en las que confiábamos de verdad. No queríamos preguntas. No queríamos opiniones. No queríamos revivir el infierno si algo salía mal. Así fue durante todo el embarazo. Era imposible ocultarlo del todo. Claro. Mi cuerpo cambiaba. Las personas que venían a casa eventualmente se daban cuenta. Pero Chloe no era una de esas personas. Ella había decidido dejar de hablarnos. Así que no sabía nada. Nuestra hija, Maya, nació sana. Cuando la sostuve por primera vez, sentí algo que no esperaba. Alivio. Un alivio doloroso, agridulce. Nada podía reemplazar a Liam. Nada jamás lo haría. Pero Maya trajo consigo una pequeña grieta de luz en medio de tanta oscuridad. El día que nació, Mark decidió avisarle a su sobrino mayor. Lo quería demasiado como para hacerlo sentir excluido. Nunca imaginamos lo que eso provocaría. Chloe explotó. No sé exactamente qué palabras usó al principio, porque yo ni siquiera sabía por qué estaba llamando. Hasta que lo supe. ¿Cómo se atrevieron a no decirme? Gritaba. ¿Quién más lo sabía? No le importaba si la bebé estaba bien. No le importaba cómo estaba yo. Solo quería saber quién había tenido información antes que ella. Necesitaba generar conflicto. Drama. Caos. Me llamó retrasada. Cuestionó mi capacidad como madre. Dijo que era irresponsable. Que no sabía cuidar niños.
Todo esto, después de haber perdido a mi hijo. Mark tomó el teléfono. «Basta», le dijo. «No vuelvas a hablarle así a mi esposa». Ella siguió gritando. Yo me limité a decir una sola cosa antes de bloquear su número. «Mi hijo murió. Mi hija acaba de nacer. Decide qué clase de persona quiere ser hoy». Eso fue suficiente para mí. Pero la historia con Chloe no terminó ahí. Con el tiempo, empezaron a salir cosas que nadie podía seguir ignorando. Su relación con James, su pareja, era un desastre absoluto. Él bebía sin control. Tenía problemas mentales graves. Episodios de violencia. Amenazas. Delirios. Sus hijos, Sophie y Oliver, vivían en ese infierno. Sophie tenía 13 años. Una niña sensible, inteligente, con una luz propia. Y era víctima de abusos físicos constantes. Chloe y James la golpeaban. La ataban. La amordazaban con cinta adhesiva. La humillaban. La llamaban cosas que ninguna niña debería escuchar jamás. James, en sus episodios de ebriedad, llegó a amenazar a amigos de Sophie con un arma blanca. Todo era terror. Todo era peligro. Mark y yo no podíamos mirar hacia otro lado. Nos involucramos. Luchamos. Reunimos pruebas. Hablamos con abogados. Enfrentamos amenazas y mentiras. Chloe prefería su relación con ese hombre antes que la seguridad de sus propios hijos. La batalla fue larga. Agotadora. Pero la ganamos. Logramos obtener la custodia legal de Sophie y Oliver. Recuerdo el día en que salieron de esa casa. Sophie no llevaba casi nada. Solo una mochila. Pero en sus ojos había algo que no había visto antes. Alivio. Los trajimos a casa. No éramos perfectos. Estábamos rotos. En duelo. Pero éramos seguros. Y eso, para ellos, lo era todo. Tener a Sophie y a Oliver en casa cambió por completo nuestra rutina, pero también nos dio una razón concreta para levantarnos cada mañana. No fue fácil. Nada lo era. Había noches en las que Sophie despertaba gritando, empapada en sudor, atrapada en recuerdos que ningún niño debería cargar. Oliver, más pequeño, se aferraba a Mark como si soltarlo significara volver a ese lugar. Aprendimos sobre la marcha. Aprendimos a escuchar sin presionar. A ofrecer comida caliente incluso cuando no tenían hambre. A dejar la luz del pasillo encendida. A no hacer preguntas cuando el silencio era lo único que podían dar. Chloe no aceptó la derrota con dignidad. Jamás lo hacía. Nos acusó de haberle robado a sus hijos. Dijo que los habíamos manipulado. Que yo estaba jugando a ser salvadora para compensar la muerte de mi hijo. Esas palabras dolieron más de lo que quisiera admitir. Pero no dimos marcha atrás. Durante el proceso legal salió a la luz algo aún más perturbador. Chloe había tenido otro bebé con James. Un embarazo que prácticamente ignoró. El cuidado recaía en cualquiera menos en ella. Era como si la maternidad fuera solo un título que podía usar cuando le convenía. James seguía empeorando. Bebía más. Perdía el control con mayor frecuencia. En uno de sus episodios, amenazó a conocidos de Sophie con un cuchillo, convencido de que querían quitársela. Fue detenido, liberado y vuelto a detener. Un ciclo sin fin. Sophie empezó a contar cosas poco a poco. Fragmentos. Recuerdos sueltos que aparecían cuando se sentía segura. Habló de insultos diarios. De castigos absurdos. De golpes que no dejaban marcas visibles porque sabían dónde pegar. Habló de noches en las que James caminaba por la casa con un arma en la mano, murmurando cosas que no tenían sentido. Mark y yo nos turnábamos para escucharla. A veces no podía hacerlo sola. Me encerraba en el baño y lloraba en silencio, apoyada contra la puerta, intentando no desmoronarme frente a ella. Porque yo sabía lo que era no ser protegida. Mi madre también me había golpeado cuando era niña. No todos los días. No siempre. Pero lo suficiente para que aprendiera a caminar en puntas de pie, a medir cada palabra, a vivir en alerta constante. Ver a Sophie revivir algo tan parecido me rompía en un lugar muy profundo. Mientras tanto, mi padre seguía enviando mensajes esporádicos. Mensajes vacíos. Sin disculpas. Sin reconocimiento real del daño causado. Siempre girando alrededor de mi madre. De su enfermedad. De lo mucho que ella sufría. Nunca preguntaba por mí. Nunca por Mark. Nunca por Maya. Nunca por Liam. Una vez escribió algo que todavía resuena en mi cabeza. Necesitas aprender a superar esto. Tu madre te necesita. No respondí. Mi prioridad era otra. La custodia de Sophie y Oliver se formalizó después de meses de audiencias, evaluaciones psicológicas y testimonios dolorosos. El juez fue claro.
Chloe había demostrado que su relación con James estaba por encima del bienestar de sus hijos. Cuando se leyó la resolución, Sophie apretó mi mano con fuerza. Oliver se escondió detrás de Mark. Nadie celebró. No era una victoria. Era una extracción de emergencia. Chloe salió de la sala sin mirarlos. Ni siquiera se despidió. Esa noche, en casa, Sophie me preguntó algo que jamás olvidaré. Aquí, nadie me va a pegar, ¿verdad? Me arrodillé frente a ella. La miré a los ojos. Nunca, le dije. Nunca más. No sabía si estaba lista para prometer algo así. Pero sabía que haría todo lo posible por cumplirlo. Maya dormía en la habitación de al lado. Su respiración suave era un recordatorio constante de que la vida seguía, aunque doliera. Aunque fuera injusto. Aunque nada tuviera sentido. Había días en los que me sentía culpable por sonreírle. Como si traicionara a Liam. Pero aprendí, poco a poco, que amar a mi hija no significaba olvidar a mi hijo. Eran dos amores distintos. Igualmente inmensos. Chloe desapareció de nuestras vidas después de eso. No llamadas. No visitas. Solo rumores lejanos. Sabíamos que seguía defendiendo a James. Que lo justificaba. Que negaba todo. Y por primera vez, el silencio fue un alivio. El tiempo siguió avanzando, aunque yo sentía que caminaba sobre vidrio. Había días en los que funcionaba en automático. Preparar desayunos, revisar tareas, cargar a Maya, acompañar a Sophie a terapia, escuchar a Oliver contarme algo pequeño como si fuera lo más importante del mundo. Y había otros días en los que el simple hecho de respirar me resultaba agotador. Seguía en tratamiento. Medicación, sesiones, ejercicios para no perderme en los recuerdos. Mark ajustó su trabajo para estar más en casa. Decidimos que yo me quedaría cuidando a los niños mientras él retomaba estabilidad laboral. No fue una decisión fácil, pero fue la correcta. Maya crecía. Y con cada mes que pasaba, superaba la edad que Liam había alcanzado. La primera vez que eso ocurrió, me encerré a llorar. Sentí que el pecho se me partía en dos. Mark me encontró sentada en el suelo, sosteniendo una prenda que había sido de nuestro hijo. No estás retrocediendo, me dijo. Estás sobreviviendo. Sophie avanzaba lentamente. Tenía ataques de pánico. A veces se disculpaba por cosas que no eran su culpa. Otras, se quedaba completamente callada durante horas. La terapia empezó a ayudar, pero los recuerdos no desaparecen solo porque uno esté a salvo. Oliver se adaptó más rápido. Era más pequeño. Pero aún así, tenía reacciones que delataban todo lo que había visto. Se sobresaltaba con ruidos fuertes. Se ponía rígido cuando alguien levantaba la voz. En casa establecimos reglas claras. Nunca gritos. Nunca castigos físicos. Nunca amenazas. La seguridad no se negocia. Mientras tanto, las noticias sobre Chloe y James llegaban a cuentagotas. Supimos que él había sido arrestado nuevamente, esta vez por posesión de sustancias y otros cargos graves. Supimos que estaría fuera por mucho tiempo. Lejos de traer alivio, esa noticia dejó algo claro. Chloe no intentó proteger a sus hijos ni siquiera entonces. Cuando tuvo que elegir, volvió a elegirse a sí misma. Hubo una audiencia más. Esta vez relacionada con el hijo más pequeño que había tenido con James. Los servicios sociales intervinieron. Se solicitó custodia temporal para alejar al bebé del entorno peligroso. Mis padres, que ya tenían experiencia cuidando a uno de los niños, fueron llamados como opción. Aceptaron. No porque confiaran en Chloe, sino porque el bebé necesitaba salir de ahí. Ese encuentro legal fue devastador. Chloe insultó a todos. A los abogados. A mis padres. Incluso a su propia hija, que no estaba presente. Firmó los documentos necesarios sin mirarla, sin una sola palabra de afecto. Lo hizo porque quería deshacerse del problema. Después de eso, desapareció. No sabemos si sigue en la misma casa. No sabemos si se mudó. No sabemos nada. Y por primera vez, no intentamos averiguarlo. Mi relación con mis padres siguió rota. Hubo intentos esporádicos de contacto, siempre cargados de culpa, siempre girando alrededor de mi madre. Nunca hubo una disculpa real. Nunca aún te fallé. Nunca aún lo siento por no protegerte. Aprendí algo doloroso. No todas las personas que te dieron la vida saben cómo cuidarla. En nuestra casa, intentábamos construir algo distinto. No perfecto, pero honesto. Había risas mezcladas con lágrimas. Momentos de calma interrumpidos por recuerdos. Avances pequeños que, vistos de lejos,
parecían nada, pero para nosotros lo eran todo. A veces me sentaba en silencio cuando todos dormían. Pensaba en Liam. ¿En quién habría sido? En su risa. En sus manos pequeñas. No pasaba un solo día sin que lo nombráramos. Sin que existiera. Porque él existió. Y siempre lo hará. Hoy, cuando miro hacia atrás, no reconozco a la mujer que era antes de perder a mi hijo. Y no lo digo con desprecio. Lo digo con una mezcla de tristeza y aceptación. Esa versión de mí creía que la familia siempre protegía. Que el amor, por el simple hecho de existir, era suficiente. Aprendí de la forma más dura que no siempre es así. Nuestra vida no volvió a ser normal. Nunca lo será. El dolor no desapareció, solo cambió de forma. Hay días en los que es una sombra suave que camina conmigo, y otros en los que se convierte en un peso que me dobla la espalda. Pero ya no huyo de él. Aprendí a convivir con la ausencia. Sophie y Oliver siguen creciendo. No sin heridas, pero con algo que antes no tenían: estabilidad. Seguridad. Un hogar donde pueden dormir sin miedo. Donde nadie los humilla. Donde nadie los golpea. Donde sus voces importan. Maya sonríe con una inocencia que a veces me desarma. Hay momentos en los que la miro y pienso en todo lo que Liam no pudo vivir. Y sí, duele. Siempre dolerá. Pero también sé que amar a mi hija no borra a mi hijo. Ambos existen en mí, de maneras distintas, pero igual de profundas. Mark sigue siendo mi ancla. Hubo días en los que yo no quería seguir, y él se quedó. No intentando arreglarme, no minimizando mi dolor, solo estando. Aprendí que el amor verdadero no grita, no exige, no manipula. Se queda. No volvimos a tener contacto con mis padres. Y aunque esa decisión todavía pesa, entendí que proteger mi salud mental y la de mis hijos no es crueldad. Es responsabilidad. No le debo acceso a mi vida a nadie que me hizo daño, incluso si comparte mi sangre. Tampoco volvimos a saber de Chloe. Y sinceramente, ya no importa. Algunas personas no cambian porque no quieren. Y aceptar eso fue parte de mi sanación. Sigo yendo a terapia. Sigo teniendo días malos. Sigo llorando a mi hijo. Pero también sigo adelante. No porque sea fuerte, sino porque no tengo otra opción. Porque hay niños que me necesitan viva. Presente. Entera, incluso en mis pedazos. Liam no está físicamente conmigo, pero vive en cada decisión que tomo para romper ciclos. En cada límite que pongo. En cada niño que abrazo un poco más fuerte. A veces, la pérdida no solo se lleva a quienes amamos, sino también las ilusiones que teníamos sobre las personas que debían cuidarnos. Y aunque aceptar eso duele, también libera. Porque cuando dejamos de esperar amor de quien solo sabe causar daño, abrimos espacio para construir algo nuevo. Un hogar donde la protección no es una promesa vacía, sino una acción diaria.